Listo. Buenas noches con todos. Mi nombre es Alexis Vallejos. Y hoy día vamos a hacer el tema de cardiopatías congénitas, sobre todo enfocado al adulto. ¿Ok? Pueden seguirnos en redes, @medicina_con_Alex, donde subimos material académico. Y vamos a iniciar. Cardiopatías congénitas. ¿Ok? Una de las cosas importantes que ustedes tienen que conocer cuando vamos a hablar de cardiopatías congénitas es que las vamos a dividir en primer lugar en dos grandes grupos, es que ya vamos a estar comentando, que van a ser las cardiopatías congénitas cianóticas y las cardiopatías congénitas acianóticas. Entonces, Alexis, ¿cómo es esto? Simplemente que se ven azules o no los pacientes, ¿ya? ¿Y por qué se van a ver azules o no los pacientes? Van a ser cianosis cuando, chicos, la cianosis es porque hay mucho oxígeno, hay mucho, CO2 o hay poco oxígeno. ¿Por qué creen que es la cianosis? ¿Hemoglobina sin oxígeno o hemoglobina con elevado CO2? ¿Cuál creen que será la razón de la cianosis? ¿Hemoglobina sin oxígeno o hemoglobina con elevado CO2? Muy bien, excelente. Claro, hemoglobina sin oxígeno, hemoglobina desoxigenada. Oxigenada. Mayor a 5 gramos por decilitro. Y es un tipo de cianosis que va a ser central. Es decir, que además se va a ver en piel y mucosas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Y hay otras cardiopatías en las cuales el paciente no va a ser cianosis. Y uno dice, ¿por qué un paciente hace cianosis y otro no? Va a hacer cianosis sobre todo cuando el flujo venoso, el flujo del lado derecho, pase al lado izquierdo. Cuando tú tengas una cardiopatía que el flujo derecho pase al lado izquierdo, acuérdate que por el lado derecho que viene la sangre sin oxígeno. Y entonces, porque viene la sangre venosa. Alexis, ¿esto puede ser posible? Claro. Por ejemplo, una de las cardiopatías llamada la transposición de grandes vasos. ¿Qué es la transposición de grandes vasos? Que ha intercambiado, imagínense, ha intercambiado el lugar de la aorta por el lugar de la pulmonar. Entonces, obviamente, ya la aorta ya no sale del ventrículo izquierdo, sino del derecho, y el pulmonar sale del izquierdo. Entonces, hay una mezcla. Y este paciente, al final, la sangre del lado derecho está que se va al lado izquierdo, ¿ok? Y va a ser cianosis. Entonces, la transposición de grandes vasos, por ejemplo, es una cianótica, ¿no? Pero va a haber otras acianóticas, ya otras cardiopatías que van a ser acianóticas. Por ejemplo, que el paciente tenga acá un huequito que va a ser la comunicación interventricular. Entonces, nace así el paciente, con una comunicación interventricular. Y bueno, de aquí la sangre, ¿a dónde creen que va? Bueno, Alexis, creo que el ventrículo izquierdo tiene más fuerza. Claro, el ventrículo izquierdo tiene más fuerza, entonces la sangre va así, de izquierda a derecha. No hay cianosis porque la sangre va de izquierda a derecha. Entonces, la sangre luego pasa por el pulmón, otra vez se oxigena, pasa por el pulmón porque el lado derecho lo pasa por la válvula pulmonar, lo manda al pulmón, se oxigena y vuelve, lo voy a poner en morado como vuelve por las 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y sale por la aorta, que lo voy a dibujar por abajo. La sangre sale oxigenada, ¿no? Sale con elevado oxígeno, porque ha pasado por el pulmón. Diferente era aquí, ¿no? Diferente era aquí donde la sangre salía sin oxígeno. Y por eso daba cianosis. En cambio, acá la sangre sale oxigenada al cuerpo, por eso no hay cianosis. Entonces, por ejemplo, la comunicación interventricular, que aquí le hemos puesto, es una causa acianótica. Alexis, ¿tengo que ir aprendiéndome estos nombrecitos? Sí, por la epidemiología. Te lo van a preguntar. Si te preguntan cuál es la cardiopatía interventricular, la más frecuente cardiopatía del niño es la comunicación interventricular. Esa es la más frecuente de todos. ¿Ya? Del niño, sobre todo. Alexis, pero ¿y adultos? Fácil, ¿te acuerdas? Porque el hueco ahora lo vas a hacer arriba. Dices,
Ahora la comunicación va a estar arriba. Comunicación interauricular. Interauricular, esa va a ser la más frecuente del adulto. Y así uno ya lo va asociando. Entonces te pueden preguntar la más frecuente del niño, te pueden preguntar la más frecuente del adulto. Acá en este tema te preguntan frecuencias. Ya te preguntan frecuente del adulto. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, la más frecuente del paciente que nació con síndrome de Down, canal atrioventricular. La más frecuente asociada a un paciente que nació con síndrome de Turner. Los Turner, por si acaso, llegan a la adultez, ¿eh? No se mueren. Igual que los Down, llegan a la adultez. Hay otros que sí fallecen antes, otros, por ejemplo, trisomía 18, Edwards, 13, Patau, esos sí fallecen antes. Pero un Turner, un Down pueden llegar 30 o 40 años. Tú lo ves de adulto y te lo pueden preguntar. La más frecuente asociada al Down, canal atrioventricular. La más frecuente asociada a un Turner, coartación de aorta. Entonces esas cositas yo te voy a ir enseñando acá. ¿Okay? No te olvides que va a ser dos grupos grandes, asianóticas y las cianóticas cuando del derecho vaya al izquierdo, por ejemplo, que hay una transposición de grandes vasos y en lugar de que del lado izquierdo salga la aorta, sale la pulmonar. Obviamente todo se invierte. Es una de las cosas que tienes que conocer ahí. Otra de las clasificaciones que acá vamos a comentar también van a ser las que uno las divide. También estas cardiopatías con flujo pulmonar alto, ¿ya? Y también las vamos a dividir con flujo pulmonar reducido. O, bueno, este es con flujo pulmonar alto o normal, y el otro es con flujo pulmonar bajo. Flujo pulmonar bajo. Alex, esto es importante, sí viene a ser importante, porque los pacientes con estas cardiopatías terminan haciendo una complicación llamada la hipertensión pulmonar. O sea, al final, tú mandarle tanta sangre, los vasos de las arterias que eran del pulmón así delgadas, empiezan a hipertrofiarse, así como la sistémica. Y hacen hipertensión pulmonar. Y esto es importante saber en cardiopatías congénitas. ¿Por qué, Alexis? Porque ¿cuál crees que es el tratamiento en la mayoría de casos? Tratamiento quirúrgico. Pero yo solo voy a hacer tratamiento si solo existe el problema cardíaco. Si solo es cardíaco. Pero cuando un paciente, ojo aquí, cuando un paciente me ha hecho un problema pulmonar también, no le voy a trasplantar pulmón y corazón. Es muy difícil hacer eso. O sea, ya no haría mi cirugía cardíaca porque ahí lo que el paciente tiene que hacer es un trasplante pulmón-corazón. O sea, es muy difícil. ¿Y yo cómo sé que el paciente ha hecho un problema pulmonar? Cuando tiene hipertensión pulmonar. Entonces, si yo sé que ha hecho hipertensión pulmonar, prácticamente ya no opero, no realizo la cirugía. ¿Por qué, Alex, este paciente? A uno sí y otro no, por el problema pulmonar. Si el pulmón falló, ya no le hago cirugía a este paciente. Si el pulmón está bien, vamos a hacerle la cirugía con todo gusto porque lo vamos a salvar. Por eso la cirugía tiene que ser precoz. O sea, esta cirugía tiene que ser precoz, temprana, para evitar la hipertensión pulmonar, que sobre todo los van a hacer las que tienen flujo pulmonar alto, ¿ya? Sobre todo los van a hacer las que tienen flujo pulmonar alto, que luego vamos a ver, cuáles son, ¿ya? Flujo pulmonar normal y hay flujo pulmonar alto. ¿Ya? Entonces esas cositas hay que uno recordarlo. ¿Ya? Acá hay que colocar flujo pulmonar alto y bajo, así es la división, ¿ya? Así es la división, alto y bajo, no alto y bajo, ¿ok? Podemos dar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el CIA, el CIB, ¿no? ¿Por qué, Alexis, estos tienen flujo pulmonar alto? Pues porque, mira, te pongo un CIB. El hueco estaba en el ventrículo, ¿no? La pulmonar sale así. Ya hasta ahí sí te entiendo. La sangre va a pasar del ventrículo izquierdo a derecho y al final viene sangre de dos lados, ¿no? Del ventrículo izquierdo y de la aurícula, lo normal, y todo se va al pulmón. Ah, ese flujo pulmonar alto. Igualito la comunicación interauricular.
Viene de la aurícula izquierda a la derecha y todo se eleva, ¿no? Eso es con flujo pulmonar alto, ¿ya? Eso hay que uno recordar. Y hay otras que tienen flujo pulmonar normal o bajo. Ya a las normal se le llama bajo o normal a veces, ¿ya? Arriba no, arriba es alto y abajo, y la de aquí es bajo o normal. Entonces, por ejemplo, los que no les va a llegar sangre al pulmón, por ejemplo, alguien que tiene una estenosis pulmonar. Una estenosis pulmonar. Es decir, si este es el corazón, ¿ya? De aquí sale un vasito. Pero ¿y qué tal si está estenosado? O sea, estenosis me refiero a un cierre prácticamente, una menor apertura. No va a llegar buena cantidad de sangre al pulmón, acá hay menos sangre, todo se va a estar quedando por acá. Entonces la estenosis pulmonar es una de las causas. Ya eso hay que recordarlo. El flujo pulmonar normal o bajo, con estenosis pulmonar. Alexis, alguien que cruce con estenosis pulmonar, la famosa tetralogía de Fallot. Tetralogía de Fallot. Yo sé que la has escuchado, alguna vez te han sonado esta patología. Es uno de sus componentes estenosis pulmonar, por lo tanto, como tiene 4, por eso es tetralogía. Uno de ellos es estenosis pulmonar, por eso es flujo pulmonar bajo, no le va a llegar al pulmón, no te hace este problema de hipertensión pulmonar. Pero los con flujo pulmonar alto, otro te pongo causa. ¿Te acuerdas cómo se llamaba cuando en el lugar donde estaba, por donde salía la pulmonar sale la aorta y por donde salía la aorta sale la pulmonar, un cambio total? Transposición de grandes vasos. Imagínate, ahora ya no al pulmón, ya no va la pulmonar, sino va la aorta. La aorta tiene más flujo, ¿no? Entonces, flujo pulmonar alto. Y entonces, si se daña el pulmón, ya no le hago cirugía a este paciente. ¿Ya? Porque ya dañó corazón y pulmón, o sea, ya es muy mal pronóstico. Tendría que hacer un trasplante. En cambio, si el problema es solo cardíaco, cirugía. Y la cirugía puede ser de dos formas también. La cirugía puede ser correctiva, soluciona el problema de una vez, o paliativa. Paliativa es sintomática, le mejoro los síntomas, pero no lo curo, para que viva mejor. Algunas veces se le hace una paliativa que es sintomática, para que dentro de unos años le podamos hacer la correctiva. ¿Ya? Pero otras veces solo se queda para que no hay cura, ¿no? Entonces se queda ahí. Y la correctiva es la que lo sana al paciente. ¿Ya? Entonces, mira los principios. Estos son como los principios, el panorama general, para que me puedas entender. Las vamos a dividir en cianóticas cuando haya paso de la sangre desoxigenada del lado derecho de las venas al lado izquierdo, como la transposición de grandes vasos. Y acianóticas cuando venga del lado izquierdo al lado derecho la sangre, ¿ya? Pero no venga del derecho al izquierdo. Y ahí vamos a tener en las acianóticas la más frecuente el niño, la comunicación interventricular, y la más frecuente el adulto, la comunicación interauricular. Igual las vamos a dividir en con flujo pulmonar alto, donde, por ejemplo, la sangre viene del lado izquierdo y se va por el pulmonar, CIA, CIB. Y estos tienen riesgo de hacer hipertensión pulmonar en el futuro. Y esta hipertensión pulmonar primero prolifera la media y así va proliferando la íntima, etcétera, hasta que se cierran los vasos y el pulmón falló. Cuando el pulmón falla, la cirugía ya no se hace. ¿Por qué? Porque tú le reparas el corazón y el pulmón lo va a terminar dañando el corazón otra vez. Entonces acá, cuando hay problema de hipertensión pulmonar, uno hace lo que se llama un trasplante cardiopulmonar, que es muy difícil de hacer en nuestro medio, ¿no? Y hay que buscar donador, todo, ¿no? En cambio, cuando no hay problema pulmonar, sí se hace cirugía. Y la cirugía tiene que ser precoz para evitar la hipertensión pulmonar, ¿no? Por ejemplo, antes de los 6 años, en algunos casos, ¿ya? Y uno así no tenga síntomas, no debe demorar, porque si demora termina siendo insuficiencia cardíaca, deja una secuela. Y la cirugía puede ser correctiva y le solucionas el problema, o paliativa sintomática, para que viva bien, viva unos años, y si se puede, después de una paliativa, hacer una correctiva. Muchas veces no se puede. ¿Ok? Entonces, eso uno tiene que recordar acá. Ya, otras características más antes de cambiar de diapositiva es que las cardiopatías que son cianóticas y acianóticas tienen algunas características importantes de recordar que me gustaría explicarte. Por ejemplo, ¿cuáles serán las más frecuentes? Si la CIB es más frecuente en el niño y la CIA es más frecuente en el adulto,
Alexis, las más frecuentes son las acianóticas. Excelente. Son las más frecuentes. ¿Qué otro dato? Estas tienen mejor pronóstico, las acianóticas, porque hay más cirugía correctora. Y puedes hacer, muchas veces solo una cirugía necesitas. Una cirugía. ¿Ya? Entonces, como que van mejor. No entiendo esta parte, Alexis. O sea, en las cianóticas, más haces paliativas o tienes que hacer múltiples correctoras. En cambio, acá puedes hacer solo una cirugía correctora muchas veces. ¿Cómo tapar este hueco, no? Tapar ahí. ¿Ok? Entonces, esos son algunos datos que hay que recordar acá y cualquier duda, ya saben, pueden consultarme. Vamos a iniciar. Entonces, empezamos con las acianóticas. ¿Qué les parece? ¿Ya? Las acianóticas no va a haber paso de sangre del lado derecho al lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, no va a aumentar la sangre desoxigenada. Y acá tenemos acianóticas con cortocircuito de izquierda a derecha, es decir, corazón acá. La sangre va a pasar, sí, pero del lado izquierdo a derecho. Y otra vez, cuando vaya a los pulmones, se va a oxigenar, así que no hay problema. Cuando vuelve, vuelve oxigenada. Cortocircuito izquierda a derecha. ¿Quién está? CIA, CIB, PCA. Un datito, Alexis. Ya te había dicho, CIA, la más frecuente del adulto. CIB, la más frecuente del niño. Y PCA, ¿qué dato tiene PCA? ¿Qué es PCA? Bueno, PCA es persistencia del conducto arterioso. Tú sabes que en la vida fetal no utilizabas tus pulmones, ¿no? Ahí, ¿quién respiraba por ti? La placenta. La placenta. Entonces, en la vida fetal tenías por acá tu aorta, ya, tu aorta, y tenías tu pulmonar. Alexis, ¿y qué hacía esa pulmonar? Esa pulmonar no, ahí la pulmonar daba sus ramas, ¿no? Entonces, había una comunicación, ¿ya? Una comunicación, y lo voy a dibujar un poco mejor acá, ¿ya? O sea, tú tenías una comunicación, voy a ponerlo acá, en azulito, entre la pulmonar, aquí tenemos a la arteria pulmonar, y arriba tenías a la aorta, ahí está su callado, ¿no? Listo, y esta comunicación de acá, hacía, mira, la sangre venía a tu corazón, ¿no? Así como nosotros, viene del ventrículo derecho la sangre. Viene la sangre y dice, bueno, voy a irme a mis pulmones. Y esta comunicación decía, aguanta, los pulmones no funcionan, ven por acá. Y todo se iba por la aorta. ¿Y a dónde se iba? A la placenta, y la placenta, ahí había el intercambio gaseoso. ¿Ya? O sea, la placenta respiraba por nosotros. ¿Ok? Pero cuando tú naces, eso se va a cerrar. Entonces, esta comunicación, ¿cómo se llama? Ductus arterioso. Ductus arterioso. O algunos le llaman conducto arterioso. Y es comunicación de la aorta con la pulmonar. Ahora, cuando nacemos y haces tu primera respiración, todo, no lloras, todo al nacimiento, ¿qué es lo que ocurre? Esto se tiene que cerrar, pero no se cierra ahí nomás, ¿ah? Su cierre es aproximadamente entre las 10 a 15 horas, como promedio 14 horas, ¿ya? Y el cierre total generalmente es hasta las 3 semanas. A las 3 semanas se fibrosa. Y Alexis, yo lo tengo ahorita, puede quedar como un ligamento, un ligamento, ¿no? Un ligamento arterioso, ¿no? Porque se cierra. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Y por qué se cierra, Alexis? Bueno, acá tú tienes las prostaglandinas, lo mantiene, las prostaglandinas tiene que ver acá en su fisiopatología. Se cree que la prostaglandina eh, lo debería mantener abierto, ¿no? Entonces, probablemente cuando naces, la prostaglandina disminuye o se hace menos sensible este endotelio y se cierra. Entonces, se disminuye la prostaglandina y se cierra. ¿Ya? Si no se cierra, eso se llama persistencia del ductus arterioso y es frecuente. Alexis, ¿quién me hace este problema de no cierre? Bueno, eso es frecuente en los pacientes prematuros. No te olvides, los prematuros. Te ponen un caso clínico de alguna cardiopatía y te ponen ahí el antecedente. Bueno, él refiere a haber tenido 28 semanas cuando nació tu aguanta. Yo nazco desde las 37 a las 40 semanas. Este paciente debe ser
debe tener un PCA. Y así sacas la pregunta. Vamos a practicar luego con bancos. ¿Ya? ¿Quién más hace el problema del PCA? Los pacientes que han tenido rubiola congénita. Madre que tuvo una enfermedad exantemática. Recuerda que la rubiola se caracteriza por grandes adenopatías retroauriculares. Entonces tenido rubiola, probablemente ha nacido con un PCA. ¿Ok? Listo. Entonces hay que recordar. La conexión venosa pulmonar parcial también puede hacerlo. Ya tienen cortocircuito izquierda-derecha. Esas son algunas acianóticas con cortocircuito. Alexis, ¿qué puede haber sin cortocircuito? Claro. O sea, no haya pase, no hay hueco acá, no pasa. No pasa de izquierda a derecha, sin cortocircuito. Donde hay una malformación cardíaca, pero están aisladas ambas cámaras. Ya eso es sin cortocircuito, están aisladas ambas cámaras. Que un paciente haya nacido con valvulopatías y el mundo de las valvulopatías estenosis, insuficiencia, ya lo está subido para que lo puedan ver, ¿ok? Es un muy bonito video y cualquier duda me pregunto. La coartación de aorta, esa es una valvulopatía interesante, la coartación de aorta, ¿ya? Coartación de aorta, ¿qué es? Es una estrechez de la aorta. Y todo esto lo vamos a relacionar con la semiología que antes ustedes han estudiado muy. A veces la pregunta es confusa y hay un datito semiológico. Esto es. ¿Ya? Entonces la aorta, tú sabes, tiene su porción ascendente, arco y la porción, y por acá está, por ejemplo, el ductus, el ligamento arterioso y su porción descendente. Y si hay así un acinturamiento, ese acinturamiento, esa estrechez se llama coartación. Alexis, acá es una cardiopatía congénita. Bueno, sí, se lo considera una cardiopatía congénita a pesar que es un problema aórtico. ¿Ya? ¿Por qué sistema cardiovascular? Segunda pregunta. Alexis, esto no mezcla cavidades, ¿no? O sea, el corazón que está por acá, el lado izquierdo hacia lo del lado izquierdo, el lado derecho hacia lo del lado derecho, nunca se mezclan, nunca se mezclan. Por eso es sin cortocircuito. Por eso es acianótica, ¿no? Porque no le manda derecha a izquierda, es acianótica, coartación de aorta, ¿ya? Ahora, la coartación de aorta, ¿tú cómo vas a sospechar? Mira, y es fácil, ¿no? Usar un poco el sentido común. ¿A quién le va a llegar poca sangre? A las piernas, Alexis. Porque por acá sale el tronco brachiocefálico que me da mi carótida común y mi arteria subclavia. O sea, mi brazo izquierdo, mi brazo derecho está bacán. Le llegó buena cantidad de sangre. Por acá, Alexis, también sale mi subclavia izquierda. Está bacán. Claro, le llegó buena cantidad de sangre a tu brazo. Claro, excelente, Miguel. Muy bien, ese es el signo. Excelente. Ese es el signo. Justamente, tú sabes que la presión arterial tiene que ser mayor en los miembros inferiores. ¿Cuánto mayor? Al menos 10 milímetros de mercurio. Ya no, más de eso tampoco. La diferencia entre miembros superiores y miembros inferiores es aproximadamente de 5 a 10 milímetros de mercurio. Pero si tú tienes que los miembros superiores, voy a ponerlo en el lado derecho, ya vas a ver por qué. Tú tienes que los miembros superiores, su presión es demasiado alta comparado, imagínate que el miembro superior tenga 120-80 y acá tenga 80-40, o sea, mucha diferencia, ¿no? Si tiene mucha presión en los miembros superiores comparados con los miembros inferiores, le gana el miembro superior, tú tienes que pensar en esto. Ese dato te van a dar. O no solo te pueden decir que hay más presión en los brazos, te van a decir también que hay un buen pulso acá. En cambio, en los miembros inferiores ni se palpa bien el pulso. Tú dices, escucha. Y a veces, chicos, puede haber diferencia entre los brazos. ¿Por qué, Alexis? Porque ¿qué tal si este problema de estrechez ocurrió antes? Antes de la subclavia. Entonces ya no le va al brazo izquierdo. También va a haber menos presión, menos pulso. Entonces cualquier dato que te den, diferencia, así, diferencia de presión, de pulso, ya tú con eso, diferencia de presión, de pulso entre miembros, ya sea, siempre es menor los inferiores y siempre es mayor los superiores en pulso o presión, y siempre podrá ser mayor el lado derecho respecto al lado izquierdo, que puede ser un caso clínico. Entonces, esa es la coartación de aorta.
Entonces, una de las típicas acá. Tenemos la anomalía de Eckstein, que es un problema de implantación baja de la válvula tricuspidia, ¿ya? Entonces, son cardiopatías acianóticas que tienes que conocer, ¿ya? No son muchas, sobre todo yo quiero que aprendas las que tienes que leer, CIA, 6B, PCA, aunque miras, con esta clase que vamos a dictar yo creo que es suficiente. Ya por ahí puedes repasar algún artículo que te voy a subir, pero tampoco no te vas a leer las más raras, ¿no? El core triatum, no. Esto de acá, 6A, 6B, PCA, la estenosis es un tema aparte, la coartación de aorta, la anomalía de Eckstein, esas de ahí tienes que manejar. ¿Ya? Listo. Y bueno, de una vez les doy el dato, ¿qué es la anomalía de Eckstein? Tú sabes que tu válvula tricuspidia normalmente está acá, ¿no? Voy a colocarlo acá. Tu corazón, ahí está. La válvula tricuspidia debe estar acá. Si la válvula está muy abajo, esa es anomalía de Eckstein. O sea, es una implantación baja de la tricúspide. Te lo pueden preguntar, ¿ah? Implantación baja de la tricúspide, anomalía de Eckstein. ¿Ok? Siempre en epónimos ahí te pueden hacer una preguntita. Entonces, ya el otro grupo ya no son las acianóticas, sino cianóticas. Acá el problema es que va a haber un paso